Diego Tomasi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, me alegro. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Les voy a hablar de un personaje importantísimo de muchas maneras, para bien y para mal, Ajá. en la historia de nuestro país. ¿Podemos adivinar? Sí, Ok, más pistas. Personaje importantísimo para bien y para mal Sí. en la historia de nuestro país. sí. Y- Es difícil porque lo para ¿Qué será mal el no para es tan mal? conocido. Iba a decir Roca. No. ¿Es un personaje político, Pero histórico? no está lejos Gerardo de Lelisi por motivos que ya se van a enterar. El Perito Moreno. Sí, señor. ¡Mirá! Oh, ¡Segunda wow. opción! ¡Mirá! Impresionante. Realmente increíble y no lo sabía. Es realmente impresionante. ¿Cómo tiró Perito ¿Cómo Moreno? llegó? De una cosa... Roca y... Sí. Bueno. ¿Cómo llegaste a Roca primero y después Perito Moreno? No lo sabemos, pero evidentemente... Podría haber dicho cualquier personaje de la historia. Mire que hay Sos personajes, un crack. ¿Te cagué la columna? No. No, para nada. Perfecto. Bueno, y eso fue todo. Muy bien. Si esa era la columna, estamos en el horno, ¿no? Perito- Francisco Pascasio Moreno, Sí. el Perito Moreno. Nació en Buenos Aires el 31 de mayo, igual que yo, pero en 1852. Ah, mira. Siendo un niño, descubrió caracoles petrificados en uno de los mármoles de la casa de los padres. Y al toque supo que observar, recolectar y catalogar animales iba a ser su berretín toda la vida. Él y sus hermanos montaron una especie de museo casero y como el padre veía que al pibe le copaban los bichos, todos los fines de semana lo llevaba al río a juntar cosas raras. Ujú. La madre se murió de cólera cuando él todavía era un niño y después la familia se mudó a Chascomús para escapar de la epidemia de la fiebre amarilla. Ahí, en ese lugar descampado y aburrido, dedicó horas y horas a llenar cajones con restos fósiles. Llenó más de 40 hasta que consiguió un caparazón de gliptodonte. El pibe Pero indagaba en serio. Buscaba en serio. Cuando cumplió 20 años, su papá le regaló un terreno de 200 metros cuadrados para que conservase sus colecciones. Me dirán ustedes. Buen regalo igual. No todo el mundo tiene un padre Claro. que le regale a uno un terreno de juguete. Claro. Diré yo, es verdad. Era gente de plata. Sí. Más o menos por esa época hizo su primer viaje de exploración del Río Negro y de agosto a diciembre de 1874 estuvo en la bahía de Santa Cruz. En 1876 finalmente llegó al lago Nahuel Huapi. En el Nahuel Huapi, Francisco Moreno hizo dos cosas. Plantó una bandera argentina y le escribió a su padre para que le mandase semillas de eucaliptus para dejarlas como rastro de su paso. Al año siguiente exploró el lago argentino. En 1879 descubrió otro lago, lo bautizó con el nombre de uno de sus maestros, Juan María Gutiérrez, impulsor de las ciencias naturales en el país. Ay, Lau Gutiérrez. Lindo, Divino. lindo, lindo. Ahí comprobó por primera vez la divisoria de aguas y demostró que la cordillera de los Andes estaba cortada por el río Biobío, el desagüe del lago Lácar, los ríos Aysén, Güemulis y por otros 3 cauces de agua. Es decir, una primera idea de los límites con Chile. En 1877 donó a la provincia de Buenos Aires su colección de historia natural que venía reuniendo desde 1866, que fue el origen del Museo General de La Plata, que se crearía el 19 de septiembre de 1884 y del que él iba a ser director hasta 1906. Pero volvamos unos años atrás en tiempo y en espacio. En el sur, Moreno mantuvo buenas relaciones con algunos caciques de la Patagonia, con otros no. De hecho, una vez intentaron envenenarlo con tóxicos mezclados con frutilla y leche. Estaba acá una relación conflictiva. Se salvó, como diría cualquier escritor muy diestro, de pedo, porque una niña indígena lo advirtió del peligro. Bueno. Sí, Le quisieron dar el tecito loco. y una nena Sí. se dio cuenta. Y una nena se dio cuenta y lo salvó. Mirá. Acá hay que hacer una nota al pie muy importante que no le quita mérito al personaje en todo lo bueno que acabo de contar, pero que, como bien señala nuestra compañera la Inca, es más complejo. Moreno se llevaba mal con los caciques porque en 1879 fue jefe de una expedición al sur en el marco de la campaña del desierto de Julio Argentino Roca, Gerardo de Lelisi, Pero claro, por eso. que buscó, y en gran medida consiguió, borrar a los pueblos originarios de ese presente y del futuro que iba a venir en Argentina. Y acá empieza una historia oscurísima, revelada hace no tanto. En el año 2006, mientras estaba haciendo un trabajo de ampliación del Museo de la Plata, atrás de una pared demolida
apareció el esqueleto de un hombre tehuelche. Tenía el cráneo fracturado por un golpe. Este hallazgo se produjo en el contexto de una larga lista de incógnitas que buscaba resolver el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social, que desde ese año trabaja en la identificación y restitución de los restos de los pueblos originarios que conserva el Museo de la Plata. Durante la conquista del desierto, los últimos hombres y las últimas mujeres que resistieron la avanzada militar fueron masacrados y los que no fueron tomados prisioneros. Por pedido del perito Francisco Moreno, algunos de ellos fueron a parar a los sótanos del museo, donde fueron estudiados como especímenes vivos antes de morir en circunstancias dudosas y ser destinados a la exhibición en las vitrinas. Recontra turbio. Recontraturbio. Durante muchos años, la historiografía oficial contaba que esas personas habían sido llevadas al museo gracias a la colaboración generosa de Moreno para sacarlos de la cárcel y para que vivieran en condiciones mejores. Pero el Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social descubrió que eso era una gran mentira y que el museo había tenido un rol geopolítico que consistió en justificar la anexión de la Patagonia y que para eso pretendieron demostrar que los pueblos originarios estaban en proceso de una extinción natural porque eran salvajes que no se podían adaptar. Claro. Eso es lo que quería mostrar Se extinguieron solos. solos. Sí. Eso quería mostrar Moreno con el museo. Por eso hizo un recorrido que contaba la historia evolutiva del hombre, empezando con un meteorito, el meteorito Kuiper, seguía por las eras geológicas, continuaba por los dinosaurios, la megafauna del Cuaternario, los pueblos originarios y después la actualidad, que en ese momento era el ferrocarril. En ese marco de evolución natural, los pueblos originarios quedaban insertos como parte de un pasado remoto o perimido. Cierro acá esta parte de la historia y sigo con la vida del perito. Cuando Moreno pretendió cruzar a Chile, sabía que debía pedirle permiso al cacique Valentín Sayhueque, dueño del territorio. El cacique desconfió de las intenciones de Moreno y lo tomó prisionero. También aconsejó ajusticiarlo arrancándole el corazón a orillas del río. Pero otros nativos lo ayudaron a escaparse por una interna que había dentro de la tribu. A veces las internas. Sí, las internas terminan mal a veces. Sí, sí lo sabremos. Moreno llegó a Carmen de Patagones y después entrena a Buenos Aires, donde una multitud lo ovacionó y lo recibió como a un héroe, porque se había escapado. En 1892, finalmente, fue nombrado perito, una palabra que estaría asociada a su apellido para siempre. Claro. Casi que parte de su nombre. Sí, exactamente. Perito Moreno. Y casi que uno no piensa en otro que no sea el perito Moreno. Claro. Sí. El entonces ministro de Relaciones Exteriores, Bernardo de Irigoyen, antes de ser una avenida, le encomendó confeccionar un mapa de la Patagonia, así que el perito Moreno tuvo que estudiar detalladamente los límites de la región. Era lo suyo. Además de juntar fósiles, lo suyo era trazar límites. Claro. La tarea le llevó 22 años. En ese tiempo cruzó la cordillera montando una mula, perdió a su esposa por la fiebre tifoidea, las pasó bien peludas, el tipo era terco igual y siguió. Como pago por toda su labor en cuestiones de límites, no recibió dinero, sino el derecho sobre 25 leguas fiscales de tierra en la región de los lagos patagónicos en la zona del Nahuel Huapi. Es decir, Le pagaron con tierra. empezó y terminó su vida recibiendo tierras de regalo. Claro. En 1899 se le puso su nombre al famoso glaciar de la provincia de Santa Cruz. El 6 de noviembre de 1905, Moreno donó 3 leguas cuadradas para que fueran destinadas a un parque nacional. Se llamó Parque Nacional del Sud, el primero de América Latina. En 1934, cuando se le incorporaron más tierras, cambió su nombre por el de Nahuel Huapi. El 22 de noviembre de 1919, Francisco Pascasio Moreno murió en Buenos Aires. En 1944 recién, sus restos fueron trasladados al mausoleo de la isla Centinela, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. El perito todavía está ahí y cada vez que pasa un barco, tiene que tocar bocina 3 veces frente a su tumba en señal de homenaje. ¡Wow! Che, qué gran historia. La historia del perito Moreno. Con sus cosas Con buenas su y sus oscuridad. cosas. Y su oscuridad también. Eran otras épocas también. Siempre se justifica todo. Con eso. Diego Tomás, sin maldita suerte. Gracias, Tomás. Gracias. Maldita suerte.